¿Me confirman si se puede ver en la ponencia o los PPTs? Sí se escucha y sí se ve la diapositiva, doctor. Ya, perfecto. Buenas noches con todos, doctores. Bueno, y gracias por la invitación al curso. Me presento, yo soy el doctor César González Aquino, médico radiólogo, actualmente perteneciente al staff del Departamento de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Nacional 2 de Mayo. En esta oportunidad vamos a hablar o tener un enfoque, ¿no? Un enfoque radiológico de los tumores medulares o cómo es el abordaje, ¿no? El adecuado abordaje radiológico. Bueno, continuando, los tumores espinales generalmente no son tumores tan frecuentes, pero sí cuando se presenta tiene una morbilidad significativa, ¿no? Más que nada dada por el déficit que pueda generar, que aunque sea por más pequeño que sea la lesión, tiene que dar una clínica muy marcada, ¿no? Es importante también establecer nosotros el diagnóstico diferencial de estas lesiones espinales o de estos tumores medulares. Y la ubicación es una característica muy importante, ¿no? De acuerdo a esta ubicación, nosotros podemos determinar tanto acercarnos, ¿no? O aproximarnos de manera un poco más cercana hacia el diagnóstico definitivo, ¿no? De todas maneras, el gol estándar en imágenes, y esto creo que recuerden también de esta exposición, es de los tumores medulares, o si hay sospecha en una tumoración medular, es la resonancia magnética con contraste, ¿no? Ese es el gol estándar en imágenes. Las imágenes que voy a poner en esta exposición generalmente son resonancias magnéticas, ¿no? Porque ese es ¿cómo se llama? Esa es la parte el método de imagen en el cual nos va a dar mayor información, tanto anatómica, estructural, ¿no? Y mediante nosotros la resonancia magnética, nosotros vamos a dividir en tres compartimentos que ya posteriormente voy explicando, ¿no? Bueno, otra manera, aparte de estos compartimentos, tenemos nosotros, esta es una clasificación, como dice, una simplificación muy excesiva, ¿no? Pero de todas maneras es importante porque de acuerdo a esta clasificación nosotros podemos de repente tener un diagnóstico más certero, ¿no? Los objetivos de la exposición, bueno, van a ser principalmente, vamos a revisar de manera rápida una anatomía no básica del cordón espinal. Vamos a explicar la clasificación de los tumores espinales, ¿no? Y sobre todo me voy a centrar la exposición en determinar esta clasificación de los tumores espinales de acuerdo al compartimento que está afectado o comprometido. Bueno, la anatomía del cordón espinal, acá vemos, este es un diagrama, ¿no? En el cual vemos un corte casi un poco oblicuo, una vista oblicua. Vemos el cordón espinal, su sustancia gris y periféricamente la sustancia blanca. Va a estar rodeado. Vemos acá una lámina, ¿no? De la meninges, específicamente va a estar rodeado de la dura madre, que es la membrana en la cual nosotros podemos ver a través de la resonancia magnética. Vemos que tiene un compartimento igual subaracnoideo, tiene unas vellosidades no aracnoideas, también consta de algunos nervios espinales anteriores. Y en esta siguiente imagen, bueno, esta es la siguiente imagen que es un corte ya transversal del cordón espinal. Revisando la anatomía, podemos ver mejor el cordón espinal o el cordón medular, ¿no? O espinal. Vemos la sustancia gris, la sustancia blanca que está de manera periférica. Vemos las raíces nerviosas, ¿no? Las raíces nerviosas anteriores y posteriores que se unen después en el nervio espinal. Vamos a ver también el compartimento meningio, en este caso el compartimento dural. Vemos acá la dura madre, que es una membrana inclusive la más gruesa, ¿no? La más gruesa de todas de las membranas, la cual nosotros podemos distinguirlo de una mejor manera en cuanto a la resonancia magnética. Vemos que tenemos unas vellosidades tanto aracnoideas. También es importante recalcar que esta dura madre, como estoy señalando,
va a ser un cierto repliegue, ¿no? No solo se queda en la parte dentro del canal, ¿no? Dentro del canal espinal, por así decirlo, ¿no? Sino que en cierta manera, al momento de salir los nervios espinales, tiende a hacer un cierto repliegue, ¿no? Que abarca también hasta esa zona, ¿no? Esa es la dura madre, una de las características de la dura madre, ¿no? Como vemos acá, hace un cierto repliegue, ¿no? Y bueno, teniendo esta anatomía, también vamos a ya aproximarnos un poco al otro compartimento que vemos que son las estructuras fuera de la dura madre, ¿no? Como vemos acá que también puede existir o existe, ¿no? Una grasa epidural o extradural. Vemos también que no solo el componente espinal, ¿no? También es importante recalcar que está rodeado del cuerpo vertebral, del arco posterior, ¿no? De las láminas de la vértebra, ¿no? Es importante también recalcar eso, ¿no? Porque los tumores a veces generalmente no tienden a respetar de repente un compartimento o tampoco tienden a de repente a establecerse, ¿no? O a limitarse bien en un compartimento, ¿no? Por eso es importante tener algunas ciertas características y bueno, y la anatomía básica para todo radiólogo, ¿no? Bueno, esta siguiente imagen puse más que nada es una microscopía, ¿no? De todas maneras, para tener otra otra cierta manera de visualizar, ¿no? De visualizar la parte del cordón medular. Acercándonos, esta es una imagen que recorté, que actualmente ya está en desuso, que este es un corte de una tomografía, pero si nos damos cuenta, ¿qué pasa en el canal medular, ¿no? Se ha usado contraste, ¿no? Eso se llama un mielograma en el cual se inyecta contraste, usualmente usamos el yopamidol, se inyecta contraste y bueno, nos puede delimitar un poco mejor, ¿no? Obviamente esta técnica ha sido ya reemplazada en casi su totalidad por la resonancia magnética, ¿no? Pero de todas maneras les traje como para que tengan una cierta, em, de repente idea, ¿no? Que también antes se hacía, ¿no? Que se hacía esta técnica, ¿no? Que es un mielograma a través de una tomografía, ¿no? Igual, y de todas maneras también ayudaba, ¿no? Vemos acá el cordón espinal, vemos la lámina más gruesa que dije que es la dura madre, el espacio subaracnoideo, tenemos todas las estructuras que están fuera de la dura madre, ¿no? El espacio extradural, ¿no? Los que están dentro de la dura madre, que tenemos al cordón espinal, y bueno, también es el espacio subaracnoideo, ¿no? Eh, esta imagen que puse es un corte transversal ya de una resonancia magnética. Es un corte en el cual nosotros está, es una resonancia magnética en la cual tiene una ponderación que es en T2, o sea, hablando como de cierta manera un poco más sencillo, significa que en esta ponderación todo lo líquido o todo el agua, los líquidos, va a dar una señal, una mayor señal, ¿no? Es decir, se va a ver más blanco. Y en esta ponderación de la resonancia magnética, nosotros vamos a ver el cordón medular, vamos a observar también la dura madre que está rodeando, vamos a observar también el compartimento extradural, ¿no? Y vemos también acá otras estructuras anatómicas como para poder guiarnos hacia el cuerpo vertebral, tenemos las láminas, la apófisis espinosa, ¿no? De repente, no podemos diferenciar un poco mejor las raíces nerviosas anteriores ni posteriores, ¿no? Pero sí se logra ver de cierta manera la raíz espinal ya cuando se fusiona, ¿no? Bueno, es un cierto un repaso tanto a- anatómico y tanto o una anatomía radiológica también, ¿no? De la parte del cordón espinal en sí. Ahora vamos a nosotros pasar a los compartimentos, ¿no? Que eso es el meollo, ¿no? De esta exposición y lo que quiero que también se lleven que tengan en cuenta eso, ¿no? Tenemos tres compartimentos. Compartimento extradural, compartimento intradural, básicamente así. Pero el intradural se va a dividir en dos. Propiamente de la médula, es el intradural intramedular se llama. Y el otro compartimento que es intradural, pero es fuera de la médula. Entonces, intradural, extramedular, ¿no? Y acá vemos qué estructuras tiene cada compartimento, ¿no?
Empezando desde la parte inferior, vamos a ver que el compartimento intradural, intramedular, va a contener obviamente a la médula, ¿no? Y a la pía madre, ¿no? El compartimento intradural y extramedular va a contener al espacio subaracnoideo, va a tener algunos ligamentos, algunas raíces nerviosas, e inclusive la cola de caballo, ¿no? A nivel del filum terminal. Es importante recordar, ¿no? Porque imaginemos que tenemos una tumoración que nace de las raíces nerviosas, ¿no? Por ejemplo, un schwannoma. Entonces, ¿qué compartimento sería? Intradural, extramedular, ¿no? Y luego tenemos el compartimento extradural, en el cual está el espacio epidural, está la grasa epidural, están los cuerpos vertebrales, los discos intervertebrales, algunos músculos paraespinosos, ¿no? Los arcos neuronales. No se preocupen, poco a poco voy a ir poniendo más ejemplos para que poco a poco se les pueda quedar y tengan de repente un enfoque, ¿no? O se les puede hacer sencillo ya si es que quieren revisar este tema ya muy a fondo, ¿no? Acá tenemos un esquema de los compartimentos que dije, ¿no? Empezando de derecha a izquierda, vemos el compartimento extradural. Más o menos explicando la anatomía, vemos acá la línea amarilla o la banda amarilla va a corresponder al cordón espinal. La línea morada, esta línea morada va a corresponder a la dura madre. Lo que está dentro va a ser el espacio intradural, ¿no? Entonces, nos ubicamos en este lado derecho, en esta primera imagen, y vamos a tener que el compartimento extradural, ¿no? La parte roja, por así decirlo, va a simular, ¿no? Una tumoración, ¿no? Entonces, vemos que la médula no está afectada, ¿no? El co- ¿Qué pasa? La parte de la dura madre, eh, como si la seguimos acá, la dura madre, como que va a ser un cierto repliegue, ¿no? Un cierto repliegue va a estar deformada por esta lesión que está haciendo una impronta, ¿no? Entonces nosotros podemos decir que esta lesión pertenece al compartimento extradural. Luego, si clasificamos en intradural, vamos a tener dos tipos, como dije, ¿no? El intramedular, que es en este lado izquierdo, vemos que la lesión está dentro de la dura madre, dentro de todo este espacio morado y está también dentro de la médula, ¿no? Vemos que es una lesión que está expandiendo la médula, ¿no? En cambio, esta lesión que está en rojo, vamos a ver que permanece en el espacio intradural, porque está acá la dura madre, está dentro de la dura madre, pero vemos que está desviando, por así decirlo, ¿no? Desviando una compresión extrínseca sobre la médula, ¿no? Entonces, ¿en qué espacio está o en qué compartimento? Intradural, pero extramedular, ¿no? Acá observamos dos imágenes o tres imágenes, ¿no? Mediante resonancia magnética, dando algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, vemos que estas imágenes son cortes sagitales. Todas, o las dos primeras, son las imágenes que em, están ponderadas en T2, es decir, que en esta secuencia, perdón, en esta ponderación, los líquidos se va a ver de mayor intensidad, es decir, se van a ver más blanco. Por ejemplo, si me siguen todos la imagen de la izquierda, vamos a ver que hay líquido cefalorraquídeo. Vemos la médula que se ve de color negro, ¿no? Una banda, la médula espinal. Vamos a ver también lo que le rodea, va a ser una imagen blanca que corresponde al líquido cefalorraquídeo, que se ve blanco porque es la misma, es la señal que nos da esta ponderación, ¿no? Y vamos a ver una lesión expansiva intradural, intramedular, ¿no? Una lesión expansiva que está a nivel del cordón medular, inclusive tiene otras características, ¿no? Otras características ya adicionales, pero a grosso modo o de una manera ya ubicando en el compartimento que es muy importante, estamos en un compartimento intradural y también intramedular, ¿no? La dura madre, acá vamos a ver, es una fina banda, ¿no? De repente no se nota como el diagrama, pero nosotros vamos a tener en cuenta que la dura madre va a estar adyacente o en el borde posterior de los cuerpos vertebrales, ¿no? Acá estamos los cuerpos vertebrales, el disco intervertebral, y observamos ahí la dura madre, es el aspecto anterior de la dura madre. Y el aspecto posterior también creo que se puede delimitar un poco mejor, ¿no? Acá en esta imagen de intermedia, de igual manera es un corte sagital. Vamos a observar que esta es una secuencia, una ponderación que los líquidos brillan, ¿no? O sea, los líquidos brillan, son más blancos. Vemos el cordón espinal y vemos una lesión que nos señala la flecha.
vamos a nosotros a clasificarlo de acuerdo al compartimento, ¿no? Tenemos entonces el compartimento. ¿En qué compartimento está? Vemos la dura madre, ¿no? La dura madre. La parte anterior de repente está, no se visualiza tan bien, pero está pegado, ¿no? Eh, Está junto al margen posterior de los cuerpos vertebrales, ¿no? Y del disco intervertebral. Y su margen posterior de la dura madre, sí, de todas maneras podemos ver como una fina línea negra, ¿no? Que sí se nota en esta imagen. Entonces, es una imagen que está intradural. Pero como dije, si es intradural, vamos a clasificarlo, ¿no? Si está intramedular o extramedular. En este caso estamos una imagen extramedular, ¿no? Porque está, vemos que está deformando, ¿no? Está deformando em, el cordón o la médula espinal, ¿no? Entonces tenemos este compartimento cuál sería intradural, pero extramedular. Y bueno, esta es una otra imagen. Esta es una imagen ya en el cual está ponderado en T1, es decir, que los líquidos ya no se ven blancos, ¿no? Sino el líquido ya se ve negro, ¿no? Pero por qué puse esta imagen? Justamente para ver que hay una lesión en la cual está la dura madre. Vemos que esta fina línea negra va a estar deformada la dura madre, ¿no? La lesión es esta es una lesión, ¿no? ¿Mm? Esto es una lesión tanto extensa, ¿no? Que invade al canal medular, pero desplaza anteriormente la dura madre. Entonces estamos frente a a una lesión extramedular, ¿no? Perdón, extradural. Ujú. Entonces, con esos tres compartimentos ya nosotros vamos a aproximarnos al diagnóstico, ¿no? Vemos que si tenemos una tumoración, ¿no? Intradural, intramedular, entonces estos son los diagnósticos posibles, ¿no? El astrocitoma, ependimoma, ganglioma, ¿no? Obviamente cada uno comparte unas características que voy a mencionar después, pero más o menos para catalogar o clasificar en el compartimento. Luego tenemos el otro compartimento que es intradural, pero extramedular. Ahí está la cabeza, el meningioma, el schwannoma, los tumores fibrosos solitarios. Y los compartimentos ya extradurales están los hemangiomas, las metástasis, ¿no? O el meloma múltiple. Hablando del compartimento intradural, intramedular, tenemos los tumores ya mencionados. Bueno, bueno, puse este cuadrito porque es importante ver que si es que encontramos alguna alteración en la médula espinal, también es importante descartar la patología más frecuente, ¿no? Que es la patología degenerativa de la columna, ¿no? Generalmente hay osteofitos posteriores de la columna que comprimen y ya pues, generan esta alteración o esta heterogeneidad en el cordón espinal. Por eso es importante si encontramos un cordón espinal heterogéneo, primero, en primer lugar, descartar las causas más frecuentes, que son la mielopatía compresiva por una columna degenerativa. Por una herniación de repente, ¿no? El cual puede generar esta lesión, ¿no? Y una vez que se descarta eso, ya tenemos que ver si es agudo o no es agudo, y si no es agudo, ya entramos frente a a las neoplasias, ¿no? Vamos a mencionar que estamos en el compartimento intradural, intramedular, ¿no? Y el tumor más frecuente es el ependimoma, ¿no? O sea, el ependimoma, que se da más frecuente en la columna cervical, puede extenderse a la parte torácica superior, ¿no? Más o menos abarca 3 a 4 segmentos, o sea, segmentos de los cuerpos vertebrales, y lo que produce es una expansión simétrica del cordón, ¿no? Vemos acá las imágenes de resonancia magnética, las tres, ambas son en cortes sagitales, pero si se dan cuenta, cada uno tiene como colores diferentes, ¿no? Por ejemplo, la primera es un T1, en el cual los líquidos se ven negro, vemos acá el tronco cerebral, vemos acá la médula, ¿no? Pero el líquido cefalorraquídeo, como no se delimita, no lo delimitamos muy bien, ¿no? A diferencia de esta imagen intermedia, en la cual está ponderada ya en T2, donde el líquido cefalorraquídeo brilla y genera una adecuada interfase y nosotros podemos delimitar mejor la médula espinal. Vemos acá la médula espinal, que la señal normalmente es hipointensa, o sea, negrita, pero acá abajo vemos una lesión, ¿no? Que está haciendo condicionando, ¿no? Una expansión de este cordón medular y así, a su misma vez está condicionando también una área heterogénea, ¿no? Vemos que hay áreas de alta señal, ¿no? Dentro de esa médula que está expandida, ¿no?
Observamos, este es la imagen de la derecha y es un T1, pero contrastado, ¿no? Y objetivamos mejor que capta contraste, ¿no? Entonces estamos frente a una lesión en el compartimento intradural, intramedular, expansiva, ¿no? Con captación de contraste y por algunas características que menciona, que es más frecuente en la columna cervical, la edad también del paciente, ¿no? Que abarca normalmente 3 a 4 segmentos frente a un ependimoma. ¿No? Ya vemos otro ependimoma, también otra característica es que ya, bueno, son características de repente un poco ya más finas, más sutiles, ¿no? Que ya va más que nada la especialidad, ¿no? Que son sus casquetes apicales, que también nos da ependimoma, ¿no? ¿Qué significa esos casquetes? Que son estigmas de sangrado, ¿no? Que generalmente los ependimomas tienden a sangrar y la sangre se acumula en las partes, en los aspectos superiores o inferiores, ¿no? Dando esta apariencia de casquetes. Acá tenemos de todas maneras otros ejemplos, ¿no? Del ependimoma, igual, una lesión intradural, intramedular, ¿no? Expansiva, ¿no? Vemos el cordón espinal que está heterogéneo, está una lesión que expande, ¿no? Que expande y al ver la fase contrastada vemos que está captando contraste, ¿no? Este es sin contraste y con contraste. Vemos que hay una zona que capta contraste, ¿no? Cuando capta contraste, el contraste hace que la señal incremente, ¿no? Se ve más blanco, ¿no? Vemos acá, ¿no? Vemos acá esta lesión. Luego tenemos también seguimos en el compartimento intradural, intramedular, ¿no? Tenemos el astrocitoma, que también tiene algunas características que también lo estoy dejando para que lo puedan revisar. Generalmente abarca igual menos de 4 segmentos, pero es más frecuente en la columna torácica, ¿no? A diferencia del ependimoma, que es más que nada en la columna cervical. Y igualmente vemos acá que tiende a ser lesiones hipointensas, ¿no? O sea, negritas que expanden la médula espinal, ¿no? Vemos acá el cordón medular y en este segmento casi cérvico-torácico vemos que el cordón medular está expandido, ¿no? Expandido y al momento de administrar contraste vemos que hay áreas que captan contraste, ¿no? Entonces estamos frente a una tumoración intramedular, intradural y por algunas características más ya podemos decir que puede ser obviamente un astrocitoma, ¿no? Obviamente en radiología hay pocas tumoraciones que el diagnóstico es definitivo, ¿no? Siempre el diagnóstico definitivo lo da la anatomía patológica. Vemos acá otra tumoración en el mismo compartimento, que es el ganglioma, ¿no? Que es más frecuente en los niños, ¿no? Un niño con una tumoración intradural, intramedular, a sospechar con más frecuencia de un ganglioma. Acá otras características también, ¿no? Que son vemos la tumoración que está dentro de la dura madre, ¿no? Acá mismo vemos la dura madre, el aspecto posterior, el aspecto anterior, estamos en una lesión intradural y la médula está de manera negrita, por así decirlo, y vemos una lesión que expande la médula. Nosotros estamos frente al compartimento intramedular. El hemangioblastoma también tiene algunos, no sé, que se dan en algunos adultos de edad mediana, también tiene algunas características, ¿no? Que se pueda mencionar, pero de todas maneras es importante tener los diagnósticos diferenciales, ¿no? Como su propio nombre dice, hemangioblastoma tiende a ser un tumor vascular. Entonces, si es un tumor vascular, captan con más avidez, ¿no? El contraste, ¿no? Tienden a captar con más avidez el contraste. Y si hay múltiples hemangioblastomas, podemos sospechar o asociarlo al síndrome de von Hippel-Lindau, ¿no? Acá dejo un cuadrito de repente para diferenciar unas tumoraciones, ¿no? Intradurales, intramedulares, ¿no? De acuerdo a la edad, la ubicación, la localización también, cuántos segmentos abarca, ¿no? De repente para que puedan revisarlo y tener de repente una idea, ¿no? Una idea cómo los radiólogos abarcamos estas tumoraciones, ¿no? Y de acuerdo a qué características nos basamos para poder nuestro informe dar un diagnóstico presuntivo, ¿no? Inclusive pues se puede dar uno hasta dos, tres diagnósticos diferenciales podría ser. Lo más importante en este informe es qué compartimento está, porque eso dice mucho. Eso ayuda mucho también, tanto al planeamiento, al diagnóstico, ¿no? ¿Cómo se llama? Por así decirlo, la base, ¿no? La base de todo informe en tumoraciones medulares es catalogar en el compartimento. Por eso estoy haciendo hincapié en eso, ¿no? Luego tenemos el otro compartimento que es el intradural, pero extramedular, ¿no? A la cabeza los meningiomas, acá observamos que son tumores benignos, su crecimiento es lento, surgen de la dura madre, ¿no? Surgen de la dura madre
Generalmente se ven en la región, en el segmento torácico, más que en la cervical lumbar. Y siempre las mujeres adultas van a estar ligadas a los meningiomas, ¿no? Ya sean cerebrales, ¿no? O en este caso, espinales, ¿no? Vamos a catalogarlo. Vemos acá que nos señala la flecha en este estudio de resonancia magnética. Vemos que está ponderado en T2 porque los líquidos son más blancos, ¿no? O sea, son más hiperintensos. Vamos a observar una lesión que nos está señalando la flecha. Vemos esta lesión y tenemos que catalogar en qué compartimento está, ¿no? Objetivamos que la dura madre está, podemos ver primero que está en el compartimento intradural, ¿no? Vemos que está en el compartimento intradural, tiene una base dural inclusive ancha y vemos que la médula no, aparentemente no compromete la médula, sino la médula está siendo desplazada, ¿no? Esto está ejerciendo como un efecto compresivo, ¿no? O está haciendo una impronta sobre la médula espinal, ¿no? Entonces, ¿qué compartimento sería? Sería intradural, pero extramedular, ¿no? Bueno, en tomografía también se puede evidenciar porque presenta ciertas áreas de calcificación, ¿no? Los meningiomas. Acá vemos de igual manera, ¿no? Vemos en estos cortes de resonancia magnética son sagitales. Vemos que el meningioma que esta lesión está en la parte intradural, pero está extramedular, ¿no? Vemos que igual la médula espinal está siendo deformada, ¿no? La médula espinal obviamente tiene una señal heterogénea, es por la mielopatía compresiva que pueda tener o inclusive la infiltración, ¿no? Pero lo categórico es que es un compartimento extramedular, intradural, pero extramedular. Otra característica más de los meningiomas, ya siendo un poquito más sutiles, yendo más profunda la especialidad, es como dependen de la dura madre, al momento de administrar contraste, tienen este realce dural, ¿no? Que se le conoce como cola de ratón, ¿no? Como si fuera un ratón con la cola, ¿no? Y que nos da a entender que depende de la dura madre, ¿no? El otro tumor que también es muy frecuente tenemos a los schwannomas, ¿no? Al inicio puse los tres compartimentos y cada compartimento qué estructura tenía. Si recordamos, en el compartimento intradural, pero extramedular estaban los nervios espinales, ¿no? Como dije, hacen la dura madre, no solo se queda dentro del canal espinal, ¿no? Sino hace un repliegue, ¿no? Pero ¿y ese repliegue que contiene? A los nervios espinales. Entonces, los schwannomas van a generarse de las células de Schwann por su propio nombre, que son las que revisten, ¿no? A los nervios espinales, ¿no? Entonces el schwannoma va a ser una tumoración intradural, pero extramedular, ¿no? Como vemos en esta imagen, está comprimiendo la médula, ¿no? La médula está siendo comprimida, ¿no? Son tumores benignos de la vaina del nervio periférico, más frecuente en la quinta, séptima década de vida, ¿no? La presentación torácica es más frecuente que la cervical o que la lumbar, ¿no? Es una forma esporádica común. En los cortes axiales, tiene una característica que se llama una forma de mancuerna, ¿no? Como podemos observar. De repente no se puede objetivar bien en este corte de resonancia magnética en qué parte está la médula, ¿no? Pero por la forma de mancuerna y otras características que también nos puede dar, como que podemos ya definir, ¿no? Inclusive las foraminas tienden a ampliar, o sea, son varias características ya un poco más sutiles, pero de todas maneras hay que tener en cuenta que los schwannomas están en el compartimento intradural, pero extramedular, ¿no? Bueno, ya casi terminando la exposición, tenemos las masas o las tumoraciones extradurales, ¿no? Que en la cabeza, en el compartimento extradural, generalmente se conforma por la parte, los cuerpos, las vértebras, ¿no? Los cuerpos vertebrales, también puede ser la grasa, ¿no? La grasa extradural, o también las partes blandas, ¿no? Los músculos perivertebrales, ¿no? El hemangioma, vamos a ver, es un hemangioma, pero hemangioma, perdón, vertebral, ¿no? Su propio nombre lo dice, que va a estar dentro de la vértebra, del cuerpo vertebral, va a tener una imagen muy característica, ¿no? Este es un estudio de tomografía en el cual vemos que en un corte sagital nos va a dar este signo de código de barras
o de vértebra en pana, ¿no? Y en el corte axial tenemos el sal y pimienta, ¿no? La sal que corresponde a la parte de las partes más blanquitas, ¿no? ¿No? Y los puntitos negros también que nos da estos hemangiomas, que son tumores benignos, son muy frecuentes, ¿no? De repente, al momento de evaluar alguna tomografía, son hallazgos incidentales, ¿no? Son benignos, que podría presentar de repente alguna fractura por compresión o pueden debutar así, ¿no? Son una detección de forma incidental, ¿no? Y como vemos acá, obviamente objetivamos, hay que centrarnos en esta imagen del medio. Vamos a ver que la dura madre, que la lesión se encuentra en el cuerpo vertebral, ¿no? Acá es ya muy obvio, ¿no? De todas maneras, la dura madre, no hay alguna lesión dentro intradural, ¿no? Y tampoco la médula tiene alguna lesión expansiva, ¿no? Entonces, los hemangiomas vertebrales están en el compartimento extradural, ¿no? Así que también como las metástasis, ¿no? Las metástasis generalmente son tumoraciones, tanto pueden ser osteolíticas o osteoblásticas, ¿no? Que de acuerdo a eso también podemos ver podemos alguna manera definir cuál es el primario, ¿no? Si, por ejemplo, un cáncer de próstata generalmente da metástasis osteoblásticas, es decir, nosotros vamos a observarlo mejor en una tomografía, en esta parte, en la parte ósea, ¿no? La tomografía es la que manda, vamos a observar como lesiones osteoblásticas, ¿no? Muy densas, ¿no? Y las metástasis generalmente se dan en el compartimento extradural, ¿no? Acá pueden existir metástasis intradural, ¿ah? No descarto, ¿no? Pero a la cabeza, como dice esta imagen, 94% de las metástasis van a este compartimento extradural, ¿no? Intramedular es muy bajo, ¿no? Si tiene una masa intramedular es o sea, lo último ya, por así decirlo, es pensar en metástasis, ¿no? A menos que tenga algún primario, ¿no? Generalmente podemos considerar que puede ser algún primario sincrónico, ¿no? Que aparece, ¿no? Vemos acá, ¿dónde es más frecuente las metástasis? En la columna dorsal. Y generalmente son en las estructuras de posteriores, ¿no? Las posteriores ahí aparecen las lesiones y están dentro de las lesiones extradurales, ¿no? Como eh, muestro esta imagen, vemos que la dura madre va a estar dada por este círculo, ¿no? Por este círculo en naranja, ¿no? Eso va a ser la dura madre y la metástasis está fuera del espacio intradural, ¿no? Entonces estamos a la cabeza, mangiomas vertebrales y metástasis al espacio extradural, ¿no? Bueno, y las conclusiones es importante reconocer los compartimentos que ya mencioné, tanto extradural e intradural, ¿no? Y ahora, si es intradural, lo dividimos, ¿no? Si es intradural intramedular o intradural extramedular, ¿no? Nosotros, los radiólogos, tenemos que objetivar eso, tenemos que poner en el informe en qué compartimento se encuentra o en qué compartimento sospechamos que se encuentra, ¿no? Porque a veces hay lesiones tan agresivas que ya es un poco difícil de determinar, ¿no? Pero de acuerdo a este compartimento, hemos visto que nos podemos acercar, ¿no? O acortar el diagnóstico diferencial, ¿no? Si hay sospecha de tumoraciones espinales o paraespinales, ya les dije, a la cabeza, resonancia magnética con contraste, ¿no? No se olviden el contraste, siempre es importante el contraste para la detección, localización y caracterización, ¿no? De los tumores espinales. Y bueno, acá hay unas características más frecuentes, ¿no? Entre los extradurales, las metástasis, ¿no? Que, que generalmente son extradurales, ¿no? Y si es intradural, intramedular, el ependimoma en la cabeza, y el intradural, extramedular, como el meningioma y el schwannoma también, ¿no? Bueno, he dado un enfoque, ¿no? Nosotros los radiólogos podemos enfocar cómo abordamos, ¿no? Nosotros frente a una lesión o una tumoración espinal, ¿no? En el cordón medular, ¿no? Acá les pongo alguna literatura para que el desee de repente pueda, no sé, profundizar un poco más, ¿no? El tema, si es que le ha llamado la atención y bueno, estoy abierto a preguntas, ¿no? Mm. Sí, doctor, seguramente en el chat del Zoom están las Ah, ya, preguntas que hacen perfecto. los compañeros. Ya, ya, ahorita voy a abrir el chat. Creo que mejor me hacen las preguntas por el chat porque, para que sea un poquito... algunos no podrán de repente hablar, ¿no? Creo que...
A ver, doctor, disculpe, me quedé con la duda. ¿El meningioma en T1 con contraste va a tener la condición homogénea característica de este tipo de lesiones? Sí, el meningioma espinal, ¿no? El meningioma espinal, primero hablando del compartimento, va a ser un compartimento intradural, pero extramedular. El meningioma es un tumor, por así decirlo, muy hipervascular, ¿no? Tiene una captación ávida de sustancia de contraste, ¿no? Nosotros al momento de evaluar la resonancia magnética vamos a ver que es una captación ávida y va a formar el signo de la cola de ratón, como dije, porque los meningiomas generalmente nacen de la dura madre y al tener una lesión a nivel de la dura madre, aparte que realza el propio tumor, también va a realzar, oye, un ratito, voy a poner la imagen mejor, porque no solo va a realzar el tumor, ¿no? Ahí está. No solo realza el tumor, sino también, que esa es la tumoración, ¿no? No solo realza la tumoración, sino también va a realzar la dura madre, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Es un realce lineal, ¿no? Acá, en esa parte también, realce lineal, ¿no? Que se le conoce como la cola de ratón, así conocemos. Esta es la tumoración y, bueno, es el realce, ¿no? Sí, tiene unas características muy definidas, ¿no? Los meningiomas, ¿no? Son hipercaptadores de contraste, tienden a tener alguna calcificación, que las calcificaciones mejor se ven en tomografía, es un realce ávido, fuerte, homogéneo, como dice, ¿no? Ujú. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Por favor, escriben en el chat. Bueno, creo que no quedan más preguntas, ¿no? De repente habrá quedado claro, espero que les haya de repente ayudado, ¿no? Ayudado para más o menos tener una idea, ¿no? Una idea cómo nosotros los radiólogos enfocamos estos tumores, ¿no? O cómo es el abordaje imagenológico, ¿no? Sí, doctor, muchas gracias por su ponencia. Parece que los chicos ya no tienen más preguntas. Listo, perfecto. Entonces quedaremos ahí. Buenas Listo, noches doctor. con todos Muchas y de gracias. nuevo reiterar gracias por la invitación, ¿no?